¿Qué tal, amigos televidentes? Gracias por estar una vez más con nosotros. Estaremos hablando sobre la producción del manejo adecuado, tecnificado de los pollos. Así que acompáñenos en el transcurso de estos 30 minutos. Estaremos hablando sobre la producción de pollos de carne. Así es. Muy buenos días. Es importante para nosotros los productores y para todos aquellos que están involucrados en la industria avícola el producto que podemos obtener de la avicultura, como es la carne. Y obviamente la genética ha avanzado a pasos agigantados, de tal forma que hoy tenemos animales bastante conformados. Si recordamos la genética anterior, nosotros hablábamos de una carcasa más desarrollada, un pollo más alto. Actualmente estamos viendo un pollo totalmente compacto, ¿sí? Con una estructura, si podemos decir, de pechuga o muscular más desarrollada, que eso nos permite obtener mayor cantidad de carne. Prácticamente sus extremidades han reducido de tamaño, puesto que la mayor concentración de carne va a estar en toda su carcasa. Podemos hablar ahora que para poder tener un pollo de esta calidad, adicionalmente a la parte genética, la industria alimenticia ha desarrollado fórmulas nutricionales, ha desarrollado técnicas de producción de alimentos que hacen que estas aves puedan convertir en menor tiempo y la mayor cantidad de alimento, es decir, que hayamos reducido la conversión de alimentación en carne. Estos récords de producción nos ayudan ahora a obtener un animal en menor tiempo posible con la mayor calidad de carne. Estamos hablando de que estos llegan a su peso comercial alrededor de los 35, 37 o 40 días, ¿sí? Con pesos que van desde 2.5 kilos y podemos hablar de la tolerancia hacia el mercado hasta 2.8 kilos, que es donde se puede comercializar. Y en esta etapa es cuando el pollito tiene hasta esta etapa alcanza el mayor rendimiento en conversión alimenticia. Posterior a esta edad de los 40 días comienza la curva a estabilizarse y ya no tiene mucha conversión de alimentación. Obviamente, para que pueda llegar a este nivel de conversión alimenticia, los insumos que se utilizan y el procesamiento debe ser de alta calidad. Debemos aportar al pollo lo que él necesita, los requerimientos propiamente, para que pueda hacer toda esta conversión. Adicionalmente, nosotros hablamos del manejo. Esto debe ir acompañado de un manejo especializado, si se puede decir, que le permita al animal obtener un ambiente saludable, un ambiente tranquilo para que pueda hacer todo este proceso de conversión. Y ahí obtendríamos un animalito o un ave de alta conformación, con buen rendimiento y con una calidad excelente de carne. Ya, ahora, en cuanto a este tema, todos dicen las patas amarillas, que el pico grande, que el pico chico. ¿Cómo sé yo que es buena la calidad del pollo que voy a comprar? Bueno, aquí generalmente en nuestro país y otros países más acostumbran a fijarse mucho en la pigmentación, ¿sí? Pollitos pigmentados, de alguna forma estos tienen cierta preferencia el consumidor tiene preferencia por este tipo de aves. Obviamente no vamos a decir que exactamente el color es lo mejor que puede tener el pollo, pero sí nos va a dar, nos va a indicar que generalmente los pigmentos naturales que están en los cereales se transfieren al pollo y él va a transferir en todo su organismo, en todo su cuerpo, esta coloración, esta pigmentación que les da los alimentos naturales, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite de alguna forma pensar de que estos pollitos han sido alimentados con alimentos de calidad, cabe la redundancia, con insumos de alta calidad, porque estamos viendo en toda su pigmentación la expresión que tienen estos cereales y elementos que se involucran en la alimentación. La alimentación comienza
desde la boca en el caso de los otros seres vivos, en el caso de las aves comienza en el pico. Y obviamente esta debe tener una estructura que le permita asumir y asimilar todos los alimentos que se lo proponga. Vamos a pensar que los alimentos balanceados están en función de este componente anatómico. Y obviamente, si es que tuviera irregularidades o si no tuviera esta estructura, sería difícil que él se alimente. Generalmente podemos ver ciertas disfunciones que ya no tienen que ver obviamente con la parte genética, sino que de pronto puede ser una acción mecánica en la que hay una desviación de la estructura inferior del pico. ¿Sí? Entonces eso le va a impedir. Obviamente esta estructura permite la captación de granos, ¿no es cierto?, de estructuras con un nivel, una granulometría que superan los 2 a 3 milímetros, ¿cierto? Y eso nos ha permitido que la industria pueda preparar alimentos balanceados con una buena granulometría, de tal forma de que él pueda asimilar. Podemos decir que en términos generales él puede consumir cualquier tipo de alimento y cualquier presentación, pero cuando nosotros le proveemos alimentos o del tipo de balanceado o de alimentación que le permite consumir con mayor facilidad, estamos favoreciendo esta estructura anatómica. Mientras más rápido puede consumir el alimento, más rápido el pollito entra en un proceso de actividad metabólica, ¿no es cierto?, interna. Si es que el pollo tiene dificultades de consumo del alimento, va a tener mayor gasto energético. Entonces nosotros ya pensamos en esto. Pero sí, nosotros podemos ver en todas las aves que cada una tiene, de acuerdo a su actividad, la forma de su pico para poder alimentarse sin ningún problema. Bueno, en cuanto a las estirpes modernas que genéticamente han sido mejorados, nosotros ya hemos visto en estas aves que hay una disminución principalmente de piezas que no son tan bien aprovechadas. Si bien es cierto, ahora el boom es las alitas, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tener un nivel de encarnadura a nivel de aves, pero el mejor o la cantidad donde más se aprovecha la carne es a nivel de pechuga. Entonces nosotros podemos ver prácticamente la masa muscular pectoral, de los músculos pectorales que conforman la pechuga, totalmente amplia, toda una mesa en lo que tiene que ver. La mayor producción de carne en el pollito está en la pechuga, ¿sí? Luego vamos a ver la parte de los muslos, ¿sí? Nosotros siempre estamos pensando en la preferencia de nuestro consumidor, los muslos bien desarrollados, la pierna, la pospierna, ¿no es cierto?, las dos alternativas que tenemos, y aparte de ello una estructura de su cadera, ¿no es cierto?, de la parte superior, donde prácticamente vamos a encontrar bandas musculares que prácticamente se vienen a convertir en las fuentes cárnicas, la mayor cantidad de fuentes cárnicas. El haber tenido un pollo que anteriormente se decía que se desarrolle, sea alto, el hacerlo pequeño, eso ha ayudado a distribuir la carne en estos espacios nobles, ¿no es cierto? Entonces ahora podemos tener un animal más pequeño, les dicen de tipo parrillero. Generalmente la industria de que se dedica a los alimentos rápidos ha aprovechado esta facultad de estas aves para poder tener piezas más sustanciosas, ¿no es cierto? Este es uno de los mejores ejemplares. Vemos un pollo tierno que ha alcanzado su mayor estructura, está todavía en el proceso de finalización de emplume, y eso nos dice que la genética de este pollito se ha desarrollado excelentemente, ¿no es cierto? Creo que los nutrientes que está consumiendo habían sido los adecuados para él y han podido transformar eficientemente. Este pollito está totalmente saludable, está cumpliendo exactamente los 35 días y posteriormente estaría listo para el mercado alrededor de los 37 o 38 días. Estaría alcanzando en promedio los 2.3 kilos en este momento y estaría listo para salir al mercado en los 2.5 kilos más o menos. Bueno, aquí tenemos un tipo clásico de un pollito donde está mostrando por sus signos y su sintomatología un desorden. Obviamente vamos a ver su pluma quebrada, ¿sí? Lo vemos agitado, estamos viendo que está jadeando.
su abdomen está totalmente desarrollado, está abultado, se puede decir en este contexto, ¿sí? En teoría, este pollito ha pasado por un proceso metabólico que está de alguna forma relacionada con su forma de manejo, ¿sí? O puede tener varios factores que pudieran llegar a este nivel. Estos cuadros normalmente pueden aparecer en un 0.1% de la población, considerando que estos no se han adaptado a esta presión de alimentación que tenemos o al tipo de manejo o el lugar en donde él se encontraba. Y es verdad que nosotros en este clima decimos que es muy adecuado para la producción de pollos, pero también debemos pensar que estos necesitan una condición específica para poder sobrevivir. Obviamente, una de las variables importantes para que se encuentre saludable el pollito, aun cuando tenemos el alimento de buena calidad, es la tensión de oxígeno, el oxígeno disponible que debe existir en la granja. Si hay una reducción en la tensión de oxígeno, si hay una sobreproducción de gas, en este caso vamos a hablar de amoníaco, NH3, que es el proceso que se sigue en el ciclo de la proteína al ser eliminada la cama, esa cantidad de gas va a disminuir la tensión de oxígeno. Entonces, lo más probable es que este pollito no tuvo la suficiente cantidad de oxígeno para poder metabolizar la gran cantidad de alimento que él está consumiendo. Si bien es cierto, estos pollitos tienen una buena conformación, pero sus órganos no están tan desarrollados conforme al crecimiento de su cuerpo. Vamos a hablar puntualmente, sus pulmones van a tener cierta desventaja en relación al tamaño, su hígado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos desde la parte nutricional? Obviamente, en la primera dieta se ha permitido producir varias dietas en función de que justamente cada una de ellas vaya a cumplir una función específica y principalmente esa función que ellos, los insumos que van a ser necesarios para que se cumpla esa función. Vamos a hablar en la primera etapa. Si este pollito, en primer lugar, estuvo en un ambiente adecuado, donde hubo una temperatura regular, en un ambiente saludable, si fue alimentado correctamente, ¿sí? Vamos a pensar que sus órganos se van a desarrollar. La primera fórmula está hecha para que se desarrollen sus órganos principalmente, para luego que en la siguiente fase, donde ya es nosotros decimos una fórmula de crecimiento, al desarrollar su cuerpo, estos órganos también tengan ese nivel de crecimiento. Si bien es cierto, el poder tener dietas extremadamente ricas, vamos a decir, de acuerdo que se ajusten a la cantidad de proteína que requiere. Estamos hablando en su parte inicial que está alrededor del 18% de proteína. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que esa cantidad de proteína va a requerir la cantidad de oxígeno y va a requerir la cantidad de energía suficiente para que sea metabolizado. Si es que el pollito, por situaciones de mal ambiente, o excesiva temperatura, que es lo que normalmente sucede en la primera etapa. Nosotros tenemos fuentes de calor, ¿cierto? Fuentes que van a permitir que el pollito se encuentre en un ambiente temperado. Si es que hay excesiva, se puede decir, si se calentó mucho la cama, nosotros vamos a ver a este pollito jadeando, ¿sí? Se va a deshidratar. Y en ese proceso también va a quemar energía, la energía que él requiere para la transformación de la proteína. Cuando ya ha crecido y si nosotros no inyectamos la cantidad de oxígeno suficiente, obviamente va a haber involucrado nuevamente este proceso de disfunción metabólica. El oxígeno es fundamental, entonces nosotros siempre vamos a pensar que en un galpón, sea el ambiente que se encuentra afuera, externo, ya sea tiempo seco, tiempo lluvioso, cómo acondicionar para que poder inyectar la cantidad de oxígeno que sea suficiente sin necesidad, digamos, sin recurrir a manejos inadecuados. Me voy a permitir decir algunos de ellos. Cuando encerramos mucho a los pollitos, estamos pensando que el ambiente externo está frío, encerramos a los pollitos mediante el uso de cortinas, no tenemos la facilidad de poder movilizar las cortinas. Obviamente vamos a pensar de que en primer lugar hemos encerrado, hemos acumulado gas, ¿sí? Y hemos disminuido la cantidad de oxígeno.
Pero si hacemos un correcto manejo, si el sistema que hemos implementado en nuestro galpón nos permite una movilización adecuada de cortinas en un galpón convencional, tendremos el oxígeno necesario. Actualmente, vistas estos problemas en los galpones convencionales, ya tenemos sistemas de ambiente controlado, porque se está priorizando la cantidad de oxígeno disponible que deben tener los pollitos para que se dé su metabolismo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, las dietas que tenemos ya, hablamos de las premium, hablamos de las que están cumpliendo los estándares de calidad que van a aportar a los pollitos, en un ambiente controlado prácticamente se potencializan. Entonces ya estamos hablando de que no van a salir a los 40 días. Estamos hablando de que su tiempo de crecimiento está alrededor de 34, 35 días o menos. Entonces ya tenemos una condición esencial. El clima ya pasa a un segundo lugar cuando ya tenemos manejado o tenemos el control sobre las condiciones internas de la granja, del galpón principalmente. Volviendo al campo, volviendo a nuestras raíces. Lo que produce el campo es para todos y para trabajarlo estamos nosotros. Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del campo y la producción de nuestra tierra. Volviendo al campo, de lunes a viernes, 6 horas, solo por Saracay Televisión, líder regional en noticias. La sanidad va a ser una consecuencia del bienestar del animal que ha sido adecuadamente manejado. Obviamente va a haber dos contextos. Cuando tenemos enfermedades que pueden estar circulando en la zona, virus principalmente, y que la segunda condición, que los pollitos sean susceptibles o estén en esa susceptibilidad a que se aparezca una enfermedad, que puedan enfermar. Entonces, un pollito saludable, bien manejado, ¿sí?, que se encuentre en un estado de bienestar total, difícilmente va a enfermar. Cuando existen enfermedades que en realidad, por más que haya un buen manejo, son agresivas, podemos pensar que los desafíos son más fuertes, que el pollito que podría tener inmunidad. Entonces ahí manejamos un plan de vacunación, ¿sí? Existe un plan general pensando en enfermedades que son muy comunes en los pollos, y también existen otras actuales que estamos todavía tratando de reducir su impacto. Pero vamos a quedarnos en el concepto de que un pollo saludable, bien manejado, va a ser fácil controlar cualquier desafío que pueda tener en cuestión de enfermedades. Ya con esto completaríamos los 4 pilares de la producción: la genética, la alimentación, el manejo y la sanidad. Dada la especialización que tiene la empresa avícola, obviamente ya podemos tener centros especializados, sí, pero dentro de ello también implica cómo estén manejando estos sistemas. Normalmente, para poder tener un pollito de alta calidad depende de cómo se manejó en la incubadora. Y para decir que va a salir un pollito de calidad en la incubadora, va a depender de las reproductoras. Y si vamos más hacia atrás, si queremos reproductoras de alta calidad, vamos a pensar de dónde viene la procedencia de las reproductoras, la estirpe con la que fue, la estirpe la que estamos introduciendo. Y si vamos más hacia atrás, sí, obviamente cómo se manejó en ellas la parte sanitaria. Normalmente, para poder tener un esquema de producción de pollo, nosotros tenemos las abuelas, las madres y posteriormente las estirpes que vienen comerciales. Generalmente a los centros de producción llegan las líneas maternas y paternas para la producción del broiler.
Entonces, no, aquí en el país todavía no se ha especializado al nivel de producir nuestras propias madres y nuestros propios padres. Vienen normalmente o en huevos o vienen en pollitos bebé. Lo que se logra obtener del ingreso acá al país cuando están regularizados por todos los organismos de control es que se certifiquen que vienen con un total estado de sanitario muy bien saludables. Pero también existen las otras estirpes que ingresan por sitios donde no se ha cumplido la normativa de calidad. Entonces en ellos sí ya podemos decir que normalmente podemos encontrar problemas y dificultades sanitarias a nivel del país. Vamos a enfocarnos un poquito en la calidad del pollo bebé que llega justamente a nuestro galpón, el que viene de incubadora. La multiplicación o la eclosión de los pollitos se da en incubadoras o centros especializados en este caso. Al tener un pollito saludable, nosotros nos vamos a fijar principalmente en que va a estar alerta, ¿sí? Va a estar activo cuando llegue al galpón, ¿sí? Obviamente no va a tener dificultades locomotrices, hablemos, no va a haber cojeras, no va a haber dificultades en ala. Va a tener un buen peso, estamos hablando que va a superar alrededor de los 50 gramos, vamos a considerar un pollito en buen estado. Vamos a pensar también en que ese pollito al hacer una inspección, una ligera inspección, normalmente nosotros acostumbramos a coger un grupo de pollos, voltear, vamos a encontrar sus ombligos totalmente cicatrizados. Pero si es que existe de los 10 pollitos o más que podemos hacerlo como muestreo, el 30% de ellos se encuentra con un ombligo negruzco que no se ha cicatrizado totalmente su ombligo, entonces estaríamos pensando que no se está haciendo un buen manejo a nivel de incubadora. Entonces ya traen cierto problema. Entonces una recomendación para todos los productores cuando reciban pollo bebé, hagan un muestreo, revisen justamente estas situaciones que pueden ser de alguna forma perjudiciales para el resto del tiempo que necesita el pollo para ser levantado. Va a tener dificultades el pollito desde ya. La ompalitis no es otra cosa más que una afección bacteriana que va a haber, que puede ser a nivel de contaminación de la misma incubadora, y vamos a tener posiblemente mortalidades altas en la primera semana. Si estamos seguros que nosotros estamos haciendo un buen manejo en la primera semana, ya hemos aprendido a hacer un buen levante y existe mortalidad y existen estos factores, entonces estaremos pensando de que no está siendo bien manejado desde la misma incubadora. Cuando hablamos de ompalitis, pero si hablamos de otras enfermedades que pueden ir apareciendo a lo largo del tiempo de desarrollo, crecimiento, que tienen un contexto infeccioso vírico, entonces pensaremos que el sistema inmunitario de las madres que fueron las progenitoras hayan tenido estas dificultades y por ende los pollitos tuvieron este problema a lo largo del tiempo. Es muy importante que la recepción de los pollitos esté siempre acompañado de su técnico para que pueda evaluar las condiciones de recepción en la que llegan estas avecitas, porque eso les va a garantizar que se haga un levante saludable como vemos en esta granja. Hay muchas empresas muy serias en el mercado nacional que nos están proveyendo pollos de buena calidad, pero no está por demás hacer siempre una evaluación de arranque, peso, estado, si podemos decir, estado general de los pollitos, y principalmente revisen los ombligos. Ompalitis es una de las graves causas para que el pollito no pueda tener un buen desarrollo en su primera semana. De esta manera, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final. Gracias a su gentil sintonía. Qué hermoso definitivamente poder observar todas estas grandes bondades que tiene cada una de las parroquias rurales de nuestra querida provincia Santo Domingo de los Áchilas.